Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá, los que van a escuchar esta clase virtualmente. Muchas veces nosotros pensamos que hicimos lo que se llama en hebreo teshuvah. Que hicimos, digamos, teshuvah quiere decir volver, viene del lashon, del lenguaje de lashuv, que quiere decir retornar, volver. ¿Volver a qué? ¿Se acuerdan? Estudiamos antes Rosh Hashanah, es volver al camino, digamos, planteado por Hashem, volver al programa divino. Hay algunos que inclusive estudian que la palabra teshuvah es tashuv hei. En hebreo se leería volver a la letra hei, que se utiliza como símbolo de uno de los nombres de Hashem. Entonces hay una pregunta muy grande que es, ¿cómo sabemos que hicimos teshuvah? Entonces, perdón, ahí va. Supongamos una persona se comió unos bien ricos sanguchitos de jamón y queso. Mucho tiempo. Con pepino. No tenés que poner imágenes. Completo. Se los comía muchas veces. Ahora la persona, por algún motivo, recibió las motivaciones, la información, ahora tiene las ganas de supuestamente dejar el camino, de comer ese alimento que nuestra Torá prohíbe. La pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente hizo teshuvah? ¿Cómo sabemos? Entonces la halajá trae, es conocido este concepto, la halajá trae un concepto, dice, ¿sabes cómo sabes si hizo teshuvah? Si en algún momento se le vuelve a presentar la posibilidad de comerse un sanguchito tan rico como este, no lo come. Y ahora decide que no lo come. En tanto y en cuanto nunca se le volvió a presentar la posibilidad, y no sabe si hizo teshuvah, porque tal vez no tuvo chances. Yo puse el ejemplo de esto, ustedes pueden poner cualquier ejemplo de cualquier transgresión de la Torá, cualquier transgresión que hizo o cualquier mitzvah que dejó de hacer. El ejemplo es válido para todas las mitzvot. Entonces, primer concepto, trae Maimónides, es, sabemos que la persona hizo teshuvah, sí y solo si se volvió a enfrentar con la situación en un contexto similar al que antes había tropezado y ahora no tropieza. ¿Ok? Recién cuando la persona hizo la teshuvah, recién cuando esa teshuvah es de verdad y es genuina, decimos que la persona hizo el tikkun. El tikkun en hebreo es una palabra que, digamos, parece un juego de palabras, pero es así. Hay dos palabras. Hay una palabra en hebreo, aún en lenguaje moderno, se dice algo que, o alguien que está nituk, es que está desconectado. Es algo que se desconectó. Con las mismas letras, ordenadas de otra forma, se escribe la palabra tikkun, que significa que está conectado, que hizo la corrección. La persona, digamos, tiene que a veces tomar conciencia de las cosas que hizo mal. El judaísmo no busca, digamos, que la persona sufra, no busca que la persona esté, digamos, culpándose por las cosas que hizo mal. ¿Se acuerdan que estudiamos en otra oportunidad? El rey David dice en el Salmo, dice, Me'atá ve'adolam, desde ahora hasta la eternidad. La persona hasta ayer hacía determinadas cosas, hoy entiende, aprende, sabe, recibe las motivaciones, toma una decisión de hacerlas de otra manera. Bueno, desde ahora en adelante, lo que hiciste antes lo hiciste con lo que sabías, con lo que entendías, con lo que pensabas que estaba correcto. Ahora que te cambió el eje de la información, digamos, empezaste a construir a partir de ahí. Y acá tenemos, en el lenguaje en hebreo, tenemos una primera pista. El tikkun es la conexión, reconectar, algo que se desordenó, como las letras. Están en un orden y ahora se las ordenan. Cuando la persona espiritualmente también necesita reconectar, las cosas espirituales también tienen impactos. Lo que pasa es que no los vemos. Muchas veces es más fácil tomar conciencia del impacto de un daño material porque de pronto se rompe una silla y vemos que la silla se cae porque le falta una pata. Espiritualmente también hay daños, hay roturas y hacen falta hacer reparaciones. Eso se llama hacer el tikkun, es arreglar algo que uno en alguna medida rompió, por llamarlo de alguna manera. Ese concepto del tikkun es muy importante. Es tan importante que una persona puede volver a digamos,
tener que volver a pasar por este mundo simplemente para arreglar cosas que dejó sin arreglar. Cosas que dejó abiertas, cosas que en algún momento rompió. Y cuando digo cosas, trato de usar la palabra más amplia. Pueden ser vínculos, pueden ser relaciones, pueden ser situaciones, desafíos que no pasó. La persona no lo pasó en un momento, entonces ahí se generó una desconexión. La persona tuvo una reacción, digamos, equivocada. Eso tiene una consecuencia. Ahora la persona va a tener que volver a pasar por una misma situación y esta vez va a tener que tener la reacción correcta. Vamos a estudiarlo un poquitito más de adentro en esta perashá. Entonces, primer concepto, resumimos. Teshuvá, sabemos que la persona hizo teshuvá solo cuando se le volvió a presentar la situación. Si nunca más se le presentó la situación, si nunca más tuvo chances, eso no sabemos que hizo teshuvá. Piensa que hizo teshuvá. Tal vez el día que se le aparezca la posibilidad concreta y vuelve a pisar el palito. No sabemos. Primer concepto. Segundo concepto, lo que rompimos espiritualmente, lo que rompimos con los vínculos, definitivamente lo tenemos que arreglar. No existe, me olvidé, no existe, hay cosas que si bien puede existir el perdón, pero en definitiva la persona tiene que demostrar y tiene que volver a pasar y lo tiene que arreglarlo. Y acá en la historia de Yosef y los hermanos, hay actos concretos en relación a esto. Ustedes fíjense que Yosef, algunos podrían pensar que los hizo sufrir a los hermanos. Los hermanos lo vienen a ver a él. Ahora, después de toda la historia que ya vimos un poquito la semana pasada, toda la historia que él fue vendido, que fue esclavo, después termina siendo el segundo del rey. Ahora ellos estaban, digamos, pasando una situación de hambruna. Él tenía los recursos, él tenía el alimento. Ellos lo vienen a ver a él, pero él no se revela como el hermano. Al contrario, no se las hace fácil. Les va, digamos, esquivando un poquitito, los pone a prueba. Hay algunos que estudian y dicen, bueno, lo está haciendo sufrir, son sus propios hermanos. Pero ellos no lo reconocieron. Ellos no lo reconocieron, pero él sí, él sabía que eran sus hermanos. Entonces alguien puede decir, bueno, si él sabía que eran sus hermanos, ¿para qué los hizo sufrir? ¿Cómo los hizo sufrir? De distintas maneras. Una, por ejemplo, amenazó con ponerlo preso a Binyamin. Lo puso preso. Y lo termina poniendo preso. O sea, eso genera un primer sufrimiento porque hay una reacción que hacemos. Era una de las personas más poderosas de la tierra, era el número 2 del mundo. Y él los hace sufrir. Los hace sufrir porque él no revela quién es, les hace preguntas, los acusa de que son espías, los acusa de que vinieron a robar, les esconde algo, dice que ustedes me robaron. En fin, hay una serie de eventos ahí que trae la Torá taxativamente, que uno puede decir, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces explican los comentaristas que justamente Yosef lo que estaba queriendo ver es si ellos habían hecho teshuvá. Si ellos se habían, ahora los fue poniendo de a poquito en situaciones similares a las cuales, digamos, ellos, los hermanos, habían pasado por esas situaciones, especialmente en relación al vínculo con Yosef mismo, y ahora él quería ver que haya otro tipo de reacción. Por ejemplo, cuando él lo pone a Binyamin preso, los hermanos reaccionan, y reaccionan bien. Entonces dice, bueno, antes hubo una situación con un hermano y no les importó. No les importó venderlo, tirarlo a un pozo, que lo vendan como esclavo, no les importó. Ahora hay una situación con otro hermano y ahora sí les importa. Inclusive Yosef le hace un regalo a Binyamin especial, que era, la Torá trae que era mucho más valioso que los regalos que les hizo a los demás. De vuelta, una misma situación donde hay preferencia para uno en relación a otro. En la primera historia, cuando Jacob tuvo esa actitud de preferencia para con Yosef, los hermanos, ¿cómo reaccionaron? Con celos, con envidia, con celos, muy bien. Ahora, en esta segunda situación, que era una situación muy parecida, donde hay alguien que hace regalos a todos y a uno le hace un regalo especial, ellos no reaccionan. Ellos no reaccionan. Entonces ahí vamos viendo cómo Yosef lo que estaba buscando, entre otras cosas, Yosef estaba buscando ver si ellos realmente habían hecho teshuvá o no.
si ellos habían cambiado como personas, si ellos habían refinado, se habían pasado de grado o seguían siendo los mismos que antes, que tropezaban de vuelta ante el mismo incentivo, iban a terminar teniendo la misma reacción. Este es un concepto que esto parece un cuentito, pero no es ningún cuentito, es súper profundo. Los mefarshim, los comentaristas, aprenden acá un montón de cosas de cómo la persona tiene que construirse espiritualmente. Porque hay muchos desafíos que pensamos que nos pasan en una vez en la vida, pero si nos damos cuenta, nos vuelven a pasar. Y nos vuelven a pasar a veces más directamente, a veces más indirectamente. Y la pregunta es si los estamos, enfrentando de una manera más elevada que antes o estamos repitiendo la historia. Entonces fíjense cómo la Torá sigue con el relato y trae el famoso sueño que tuvo el faraón, que no tenía quien se lo explique, que era un sueño que también parece un cuentito como para chicos, el cuento de las vacas flacas y de las vacas gordas. El Sfat Emet es un super jajam que escribió muchos comentarios sobre la Torá. Dice, mirá, acá de vuelta, acá no hay ningún cuento. Acá no hay ningún cuento. Fíjense que la Torá hace, se detiene y pone en detalle cómo fue esta secuencia. ¿Cómo fue la secuencia? Dice que primero subían del Nilo vacas gordas. Subían del Nilo. Porque el Nilo era el río sobre el cual, toda la economía de Egipto se basaba en el Nilo y algunos hasta adoraban el Nilo. Inclusive el faraón se hacía llamar que era el hijo del Nilo, que era el hijo del río ese. Entonces era una fuente para ellos, inclusive era un río que nutría a todas las tierras de Egipto, entonces tenía una importancia relevante. No sabía. Pero sigue siendo un valle fértil. Bueno, la cuestión es que el sueño que trae la Torá textual que tuvo Paró era que primero salían vacas gorditas como esta, salían gorditas las vacas del Nilo, después salían salían, subían, después salían las flacas. ¿Sí? ¿Y cómo termina el sueño? Muy bien. Las flacas se comían a las gordas. Entonces, acá explican, este comentarista, el Sfat Emet, explica varias cosas. Hay muchas cosas acá. Él dice, primero, este es el esquema como trabaja el Yetzer Hara. Este es el esquema como trabaja el instinto del mal. ¿Qué significa? La persona la deja que primero florezca un poco, las vacas gordas. Después viene algo que no tiene tanto valor como una vaca flaca y se le pone al lado. Y esto, que no tiene ningún valor, se termina comiendo a la vaca gorda. ¿Qué significa? Cualquier similitud, traen los comentaristas, con una adicción, la encuentran acá. Algo que no vale, se pone al lado de algo que vale. Y lo convence de que es algo valioso. Y se lo termina comiendo. Se lo termina comiendo. Y se preguntan también, ¿por qué las vacas? ¿Por qué ese animal? ¿Por qué no? Podría decir, ¿por qué no ningún otro animal? Si la vaca es algo que tiene que ver... ¿Se acuerdan cuando estudiamos los conceptos de Kashrut? Hace unos meses, ya no me acuerdo, tal vez más hacia principio de año estudiamos. La vaca es un animal, de uno de los animales que es más difícil hacer el proceso para convertirlos en apto para el consumo. Todo lo que es la shejitá propiamente dicha, la matanza ritual y el chequeo de los órganos, en fin, es todo bastante complejo. ¿Por qué? Porque es un animal que está muy arraigado a la tierra, está con las 4 patas arraigado a la tierra. A diferencia del pollo o la gallina, por ejemplo, que el proceso de hacerlo kasher es muchísimo más simple. ¿Por qué? Porque es un animal que primero tiene 2 patas y segundo revolotea, no está tan arraigado a la tierra. Y si quieren vamos al otro extremo de la vaca, que son los peces, donde no requieren nada. Simplemente si tienen los símbolos, tienen los simanim, los sacás del agua y lo puedes comer. ¿Por qué? Porque algo que está tan arraigado a la tierra, está tan conectado con el mundo material, para poder consumirlo, tenés que trabajarlo mucho más. Para poder consumirlo y que no te convierta en eso, que no te afecte de esa manera, ¿no? Seguimos con el concepto de que tomaron también otras religiones, de que somos lo que comemos. Entonces,
el concepto de esta historia de las vacas flacas, que es algo que vale menos, naturalmente es algo que no sale, son menos apetecibles, son menos deseadas, pero van haciendo ese trabajo, es el trabajo que le hace el Yetzer Hara, que termina convenciendo a la persona que cosas de poco valor valen mucho. Ese es el problema. El problema que nosotros tenemos es que el Yetzer Hara, el instinto del mal, es muy piola, es muy inteligente, es muy vivo. ¿Se acuerdan del ejemplo que estudiamos? Que si yo les vengo y les digo, ¿qué prefieren? ¿Una casa en una isla con aguas cristalinas y salida con un muelle y pileta y no sé cuántas habitaciones y todas las comodidades y un cocinero de las 24 horas, etcétera, etcétera? ¿Qué prefieren, ir ahí o prefieren un sótano lleno de humedad y ratas? ¿A dónde quieren ir de vacaciones? Pero ¿saben qué? Les voy a dar un mes para que piensen. No me contesten ahora, les voy a dar un mes. ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Para qué quiero un mes? Ya sé ahora. ¿Para qué quiero un mes? Es obvio, la pregunta es obvia. ¿Quién va a querer un sótano con ratas? Explican los comentaristas, dicen, mira, el problema, ¿sabes cuál es? Que el Yetzer Hara te trabaja y te hace creer que el sótano con ratas es la casa en la isla con muelle privado, y que el muelle y la casa en la isla con muelle privado es un sótano con ratas. El problema es que nos cuesta valorar y tomar la verdadera dimensión de las cosas. Entonces, como nos mareamos, al final valorizamos cosas que no tienen tanto valor y le damos importancia y las escuchamos y nos pesa su opinión. En fin, todo ese trabajo se queda en el Yetzer Hara. Y este comentarista, Tzfat Emet, dice, mira, no es solamente un cuentito, no es un cuentito. Acá están dando un trabajo de cómo un desafío que enfrenta a la persona permanentemente. Una persona que quiere crecer espiritualmente se encuentra con esto permanentemente. Tiene que poder valorar, sopesar ante cada situación, ante cada decisión, qué realmente es lo valioso y qué no. Es un trabajito. Vamos a hacer un ejercicio. Si tuviéramos dos opciones, la persona tiene su tiempo. Supongamos que la persona tiene una mañana libre y tiene dos opciones. Una opción es, por ejemplo, quedarse estudiando Torah. Entonces tiene una mañana libre y se queda toda la mañana estudiando Torah. La otra opción es, por ejemplo, hacer actos de Gesed. Por ejemplo, ir a visitar a una persona que está internada a un sanatorio. Entonces tiene este abanico de posibilidades. O estudia Torah, o va a hacer actos de Gesed, que también es algo muy valioso. Muy bien, tiene las dos opciones. Muy bien, sale y dice acá que la persona está poniendo en práctica lo que él conoce. Muy bien. Yo quiero ir todavía un poco más. Vamos a poner el otro. Acá tenemos entonces las opciones más claritas. Tenemos o va a estudiar o va a hacer actos de Gesed. Alguien me puede decir, bueno, que haga las dos cosas. Vamos a hacer el ejercicio para que no pueda hacer las dos cosas. Tiene que deber, o hace una o hace la otra. Yo no quiero estudiar de acá a la JA, porque de acá, para estudiar cómo queda la ley, hay que ver si hay alguna otra persona disponible que haga que vaya a visitar a esta persona enferma o no. Si no hay nadie y no necesite y demás, no hay pregunta. Yo el ejercicio que quiero hacer con ustedes es que veamos juntos dónde va a molestar más el Yetzer Hara. ¿Qué te va a dejar hacer con más facilidad el Yetzer Hara? ¿Te va a dejar estudiar o te va a dejar hacer actos de Gesed? Vamos, quiero escuchar. Para mí creo que el acto de Gesed te va a poner más trabas, te va a convencer de que no es necesario que vayas, quizás va otro. A ver, vamos a ver. Tenemos que ver que lo femenino por ahí está más para hacer ese tipo de cosas. No tiene nada que ver. Justo encontré una imagen así, podrían ser hombres en los dos o mujeres en los dos, o puede ser cualquier otro acto de Gesed. Acá puse visitar a alguien, podría ser, no sé, cualquier otra mitzvah que tenga que ver con ayudar al prójimo. Se tiene que ir de Seiza, lo llevas a Seiza porque no consigue, es el 24 de diciembre de la noche, no consigue taxi, entonces vos te vas a llevarlo al aeropuerto o te quedas a estudiar. Y traten de imaginarse distintos actos que tengan que ver con el prójimo, con bondad. ¿Puede ser primero estudiar y después hacer Gesed?
Emplear lo que No, La pregunta que estamos buscando es, ¿dónde creemos que va a atacar más el Yetzer Hara? ¿Dónde va a atacar más? ¿Va a atacar más cuando tenés que sentarte a estudiar y no te deja estudiar? ¿O va a atacar más cuando tenés que hacer actos de Gesed y no te deja hacer actos de Gesed? ¿Dónde te va a atacar más? Por acá, a ver cómo van, a ver la división femenina joven. ¿Qué ataca, Carmela? Acabo de decir que ataca más. Pero vos decís que acá no te va a dejar hacer actos de Gesed. Porque tiene como más herramientas, puede ser un choque, puede ser un viajeo, son otros factores externos. Más excusas. Pero entonces, de vuelta, quiero entender lo que vos estás diciendo. ¿Qué está diciendo? ¿Te va a dejar hacer Gesed o no te va a dejar Gesed? No te va a dejar hacer Gesed. ¿Y estudiar sí te va a dejar? No, pero No, pero eso es un factor, son vos y tu voluntad de estudiar. Pero el Yetzer Hara siempre trabaja, el Yetzer Hara está siempre. Acá me dicen, es uno y la voluntad de estudiar. No, porque el Yetzer Hara se mete, te dice, estás cansado, estudia mañana, esto ya lo viste, esto ya lo escuchaste, hace frío, llueve, mejor quédate en casa. El Yetzer Hara nos hace muchos mimitos. El Yetzer Hara es muy bueno con nosotros. Acostarte temprano, levántate tarde. Tenés todo un compendio de gente y la situación que ayuda más a concentrarte. Para mí el estudio Hay que concentrarse. es lo que se lleva más al camino, es como la fuente, la base. Entonces, Excelente, atacar la base- excelente. Patricia también lo dijo. El Yetzer Hara te va a atacar mucho más fuerte cuando tengas la chance de estudiar. ¿Sabes por qué? Porque cuando estudias, creces. Exacto. Cuando vos estudiás, creces espiritualmente. Porque en definitiva no es un tema si uno es tonto o inteligente. Hay cosas que si no las estudiás no las sabés nunca, no las vas a saber nunca. Hay muchas cosas que tienen que ver con las leyes del Shabbat, por dar un ejemplo, o muchas cosas que tienen que ver en general con la Torah, que no es un tema de que si uno es inteligente o es tonto, las tiene que estudiar para saberlas. Cuando la persona se sienta y estudia, está creciendo espiritualmente. Cuando la persona va y hace un acto de Gesed, en algún punto también crece espiritualmente, pero nadie, digamos, convierte su vida. El instinto del mal, el Yetzer Hara, te va a dejar que hagas esto todo el día, 25 horas por día te va a dejar. Sí. Salís de un hospital y te vas a otro, y le llevas a una mujer comida, y le cruzás la calle a la otra, y le bajás el gato a la otra, estás todo el día. ¿Sabes por qué? Porque te quedaste un ignorante. Sos muy bueno, pero seguís siendo ignorante. En cambio, cuando la persona empieza a estudiar, la persona, digamos, ahí empieza a entender, inclusive ahí empieza a tener las herramientas para poder ver cuándo se tiene que levantar y cuándo tiene que ir. Hay una pregunta famosa. Dicen, hay dos personas que están estudiando Torah. Supongamos que yo estoy estudiando mirando al mar y mi compañero de estudio está estudiando mirándome hacia mí. Y yo estoy estudiando y de pronto veo una persona que se está ahogando. Entonces, interrumpo el estudio para ir a salvarla. ¿Está bien o está mal? la vida está por encima de Perfecto, muy bien. Entonces, hice lo que correspondía. La pregunta es, ¿cuál es más grande? ¿Al que estaba estudiando y no lo interrumpieron? ¿O a mí que me mostraron una persona que se estaba ahogando? El otro ¿Cuál es es más más grande. grande en qué sentido? Espiritualmente hablando. Ah. A ese no lo distraen siquiera. No lo distraen. Salvar a una persona es salvar un mundo. Pero Así no es el lo Talmud. distraen porque no se lo muestran. Muy bien, eso es. Eso es. Ese está estudiando de una manera que le corren todo, se lo muestran a otro, a él lo dejan en paz. Ustedes fíjense, pasa lo mismo en otras cosas. A ver, sí, escucho. ¿Está bien que yo elija mirar la pared para concentrar? No, eso es otra cosa. Un compañero. No, eso es una cosa. No, está muy bien la pregunta. Es ayer Eso el que creo un momento. que Está excelente la pregunta. Porque otra cosa es, yo me pongo una bufanda acá arriba y no miro lo que pasa alrededor. Eso es una cosa. Otra cosa, la persona está estudiando. No vio, no vio. El que no ve, no ve. A él, no, entre comillas, no lo molestaron. No lo molestaron. Él no es que se negó, no es que miró para otro lado y no es que se organizó para no verlo. Es una persona que no le mostraron, no lo distrajeron. Sí, ¿quién quería decir? Eso que tiene que ver con que no necesita ese desafío. Muy bien, muy bien. O sea, no es que no lo distrajeron, sino que está en un nivel superior que no necesita ver Muy eso. bien, también, muy bien. Entonces,
¿Por qué estamos explicando todo esto? Ustedes saben que hizo Jacob antes de ir, cuando ya se decidió, bueno, vamos a ir a Egipto, Jacob lo mandó como un adelantado a Yehuda. Preguntan, ¿para qué lo mandó? Lo mandó justamente para organizar los lugares de estudio. Dijo, si vamos a ir ahí, tenemos que tener organizado un sistema, un lugar donde podamos estudiar. Lo mandó exactamente para eso. Jacob entendió que mismo que estaban en una situación de hambre, de vida o muerte, por la cual necesitaban exilarse de un país a otro, él entendió, todo lo que vos quieras, necesitamos comer, hay hambre, tenemos chicos, grandes, mujeres, todo lo que quieras, pero si no hay Torah, no hay nada. Si no hay Torah, no hay nada. Y este es un concepto que alguien puede decir, bueno, muy lindo, está todo muy lindo, lo estamos estudiando, pero a nosotros, ¿cuándo nos va a tocar que tengamos que mudarnos de un país a otro, que tengamos que ir a organizar, digamos, una comunidad nueva? ¿Cuándo nos va a tocar? Muy bien. ¿Sabés qué? Yo encontré muy interesante, dicen que no pienses que se trata de eso. Esto es un concepto que tiene que ver con la organización de la propia vida de la persona. Olvídate, no vamos a ir a ningún Besat Hashem, vamos a ir todos a Israel solamente cuando vengan allá, pero en el medio, supongamos que no vamos a tener que exiliarnos y organizar una comunidad de un país de cero, como le tocó programar a Jacob. Olvidémonos de eso. Estamos hablando de una situación mucho más mundana para nosotros, que es cómo la persona organiza su agenda. Cómo la persona, exactamente, su casa. Cómo la persona, fíjense que el Talmud dice, en el Tratado de Shabbat, Lili, página 32, dice, después de 120 años, le van a preguntar a la persona, entre otras cosas, le van a preguntar si fijaste un tiempo para el estudio de Torah. No le van a preguntar si estudiaba 24 horas por día, le van a preguntar si fijaste un tiempo. Eso es lo que le van a preguntar. Jacob entendió que hay cosas que no se pueden hacer así nomás, que son tan importantes que hace falta programarlas. Si no, pueden pasar cosas como esta. Puede pasar como esta, no sé si se ve de ahí. Es un edificio recontra desastroso. No es un sismo, no es un sismo. Siria. No, es un edificio hecho sin programación, como pueden ver en muchas villas. No es un chiste. Como en muchas villas pueden ver, que van agregando, le van poniendo, le van sacando, consigue una ventana más grande, la ponen acá, la chica la dejan allá y demás. Espiritualmente hacemos esto también. En lugar de ir, digamos, construyendo como corresponde, primero A, después B, después C, vamos a los ponchazos, vamos poniendo, vamos sacando, vamos intuitivamente tratando de pasar los desafíos. Entonces, esto es también una enseñanza muy grande de esta perashá. Y Jacob decide, bueno, hay que mudar una comunidad, hay que mudar, si se quiere, un país, hay que empezar de vuelta a otro lado, necesitamos primero un espacio de Torah. E insisto, volvemos a la pregunta, bueno, tiene que ver con nuestra vida. ¿Y qué significa que tiene que ver con nuestra vida? ¿Qué significa que ahora yo tengo que tener ese concepto? ¿Cómo lo hago, Carmen? Primera forma es que muchas veces terminamos haciendo las cosas del mundo espiritual como jamás permitiríamos hacerlas en nuestra vida, si se quiere, profesional, comercial, cosas que, digamos, no nos parecen lógicos en otros aspectos. En el mundo espiritual, bueno, somos mucho más, digamos, livianos, lo tomamos con más liviandad. Otro concepto es que la Torah no debería ser nuestra variable de ajuste, no debería ser el fusible. No puede ser que si la persona tiene, digamos, por lo menos tenemos que tener el norte. Si la persona tiene un espacio de Torah, cualquiera sea, si son 1 hora por semana, son 15 minutos por semana, 15 minutos, si son 20 horas por semana, cualquiera porque esto es para todos. No puede ser que ese espacio sea la variable de ajuste, que si la dentista no tiene otro turno, tomo ese turno, que si tengo, digamos, cualquier otro evento, suspendo, ¿no? O si hace frío, o si llueve. ¿Qué significa? Eso significa que la persona lo toma con una seriedad, lo toma con un cariño, lo toma con un amor, lo considera como algo importante. Por eso la Torah te dice, si fijaste tiempos para estudiar, no te dice cuánto, te dice si fijaste. ¿Por qué? Porque si vos es algo fijo, es algo que no lo negociás, es algo que para vos es importante. Y si para vos es importante es porque lo amás, lo querés.
encontré esta frase que me gustó, dice, el mundo necesita gente que ame lo que hace. El mundo de Torah también necesita gente que ame lo que hace. Así como no funcionan otras cosas, si vos no tenés gente que ama lo que hace, tampoco funciona lo espiritual. ¿Se acuerdan que estudiamos? No hay imposición en todo lo que es espiritual, no hay imposición. Si la persona no quiere, no lo va a hacer. La persona que no quiera prender las velas de Shabbat, lo más probable es que nunca las prenda. Y la persona que no quiera entender, digamos, toda la riqueza que hay en cada una de las mitzvot, lo más probable es que nunca lo aprenda. Porque para aprenderlo hay que sentarse y estudiar, como vimos en las láminas anteriores. Hace falta que la persona no le dé lo mismo. Cuando el Talmud te dice que te van a preguntar eso, significa que a vos no te daba lo mismo. No puede ser que te dé lo mismo. Esto no significa que, digamos, a todos nos pasan, hay veces, hay eventos, hay compromisos y demás. Quiero que se entienda bien en perspectiva lo que estoy diciendo. Lo que me estoy refiriendo es que no puede ser que a priori la persona lo utilice, ese espacio supuesto que tiene Torah, como una variable de ajuste. Entonces cualquier otra actividad que no le calza en otro momento la agenda, la termina utilizando acá. ¿Por qué? Porque eso demuestra que en definitiva no le importa tanto, no lo ama tanto, no lo quiere tanto, no le resulta, digamos, le da lo mismo, si va o no va. El día que va, bárbaro, y el día que no va, no va. Baruch Hashem, que mientras tanto de vez en cuando va. Pero por lo menos tenemos que saber el norte. Uno en estas cosas, uno tiene que saber a qué debemos aspirar, ¿no? Hoy estoy un poco más poético que de costumbre, encontré también esta que me gustó. Dice, él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Ay, qué lindo. Este es un concepto espiritual también. Este es un concepto recontra espiritual. ¿Cómo es que la persona se vincula? ¿Cómo se vincula con la Torá? ¿Cómo se vincula con el conocimiento y con la sabiduría? ¿Qué? Porque hay gente que se vincula porque le resulta interesante, divertido, y si a veces tenés que estudiar algo y romperte la cabeza para sacarlo, y tal vez no termina siendo tan divertido, o no coincide con tu mirada de las cosas. ¿Qué significa? ¿Ahora ya no vale nada? Sigamos. Otro concepto. En la historia de Yosef nos enseña que otro de los aprendizajes es que la persona no debe estancarse con el presente. Yosef mismo vivió un presente, si se quiere, bien negro durante 12 años de su vida. 12 años que estuvo preso en un calabozo. No es poco tiempo. Por algo que, digamos, que él no había hecho, por una acusación de una mujer que él no tuvo ninguna intención. Y, digamos, todo esto arrancó con una venta que le hicieron los hermanos por algo que él tampoco, digamos, era culpable, y terminó ahí. Explican nuestros sabios que dicen que la persona no debe estancarse con el presente. ¿Por qué? Porque el presente es como el ejemplo que se da habitualmente, es como la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Nosotros no vemos todo lo que está pasando atrás. No sabemos, no entendemos, no tenemos la información, no la dominamos. ¿Se acuerdan? Este otro concepto es muy importante. No sabemos la relación causa-consecuencia. No la sabemos. No sabemos por qué son las cosas, ni tampoco sabemos para qué son las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? También me va a decir, bárbaro, todo muy lindo. ¿Y qué hacemos con todo esto? Dicen, la persona se tiene que ir construyendo espiritualmente, construir su emuná, digamos, insuficientemente traducida como fe, para poder atravesar situaciones que a veces son como esta, donde él ve una parte y hay un mundo que él no entiende, y poder atravesarlo sabiendo que Hashem no se fue a ningún lado, que Hashem no se equivoca, que Hashem no quiere que él sufra, y que Hashem tiene una relación causa-consecuencia, que en ningún momento dijo que la vamos a entender nosotros. Dijo que la vamos a entender nosotros. Nosotros no tenemos garantizado la relación causa-consecuencia. Fíjense la misma historia de Yosef. Cuando alguien podría ver de afuera, cuando lo vendieron como esclavo, ¿fue algo bueno o algo malo? Muy bien. Muchos podríamos decir que fue algo malo. Porque ¿quién quiere ser vendido como esclavo? ¿Y cómo terminó la historia? Se terminó convirtiendo en el... Segundo más importante del proceso. Muy bien, y se terminó resolviendo el problema de una nación entera. Entonces, como no sabemos, y Yosef tuvo esa actitud. Yosef no se queja. Yosef no se queja en ningún momento. Yosef ni siquiera
se queja o les reprocha a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Yosef era una persona muy elevada, por eso es uno de los pocos que se le dice Yosef HaTzadik. Él entendía que él estaba viendo una punta, que había algo más grande, que había algo más grande que venía después, y que era bueno. Y que bueno, ahora tal vez el panorama no estaba tan bueno, pero venía algo mejor después. No es algo naif, es un concepto espiritual que hay que llegar a ese nivel, hay que trabajar mucho para llegar a eso. Es entender que viene algo mejor. Bueno, ahora hay que pasar esto. Por supuesto, a todos nos pasan cosas que alguien puede decir, ¿qué puede tener de bueno esto? ¿No? Yo no quiero entrar en situaciones así dramáticas y en crisis, pero en general, como lectura de la vida, este es un camino que esta perashá nos enseña para la persona, que por lo menos nos debería servir como para ir un poquito más livianos, caminar un poquito más relajados por la vida. El otro sueño de la historia de Yosef es el de las espigas. ¿Se acuerdan del sueño de las espigas? Pero el sueño de las espigas tiene un detalle que no encontré una imagen, pero ¿cómo? No solo eso, sino que decía que las espigas salían todas de un solo tallo. ¿Qué me importa a mí si salen de un tallo? Salen de 3 tallos, salen de 4 tallos. ¿Qué me cambia a mí el tema de los tallos? Entonces, el Al-Shich Akadosh es un comentarista que vivió en la época de la Arizal hace 500 años en Tzfat. Él explica varias cosas. Él dice que él explica, digamos, de otra manera. Él dice, las vacas salían del Nilo. El Nilo representa a Yosef mismo. Yosef representa al Nilo porque el Nilo era el gran proveedor de, digamos, en ese caso de agua, que era para una sociedad agrícola ganadera fundamental, y Yosef se terminó convirtiendo en el gran proveedor del mundo. No solo de los egipcios, sino de todo el mundo le venían a comprar a Yosef. El hecho de que salgan de un solo tallo representa que salían como unidas. Es un concepto que tiene que ver con la kedushá, con la santidad. Cuando hay kedushá, cuando hay congruencia, cuando lo que la persona dice, digamos, está alineado, no es algo que sale así o sale para acá y sale para acá. Dice A, sostiene A, hace A, hoy, ayer y mañana. No es que hoy dice A, mañana puede ser B, pasado C, pasado más pasado, quién sabe. La persona congruente, en realidad, es una de las cosas que Hashem está buscando en nosotros. Hashem busca que nosotros actuemos con honestidad y que actuemos con congruencia. Muchas veces, en algunos aspectos de nuestra vida, nos hacemos los estrictos y en otros actuamos con liviandad. Y eso es el concepto, ¿por qué salían de un solo tallo? ¿Qué significa? Era recto. Es coherencia entre lo que se piensa, se dice y se actúa. Exactamente, muy bien, es integridad. ¿Okay? Pero no puede ser también que todos salen del mismo padre, por eso eran los hermanos, salen del mismo tallo. Puede ser, el Al-Shich no lo dice así. Bueno, agregamos la versión casera. Otro concepto que trae, que tiene que ver con el tema de los sueños, es que Yosef mismo, después de interpretar los sueños, le empieza a dar recomendaciones a Paró. Entonces dicen, escúchame, ¿y a vos quién te pidió recomendaciones? A vos te pidieron que interpretes el sueño, vos decís qué pasa, qué significa esto, qué representa lo otro, y termina. ¿Vos por qué venís a explicar ahora, a traer las sugerencias? Y este es otro tema muy importante. Explica al Shich, dice, mira, todo lo que la persona escucha, dicho por quien sea, en el contexto que sea, es porque lo tiene que escuchar. Es para él, es para uno, es para nosotros. No pienses que si estás escuchando una conversación de otro, que escuchaste algo que no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con vos. Yosef ya estaba en funciones en ese momento. Ya dijo, bueno, acá hay que hacer esto, esto, esto. Todavía no sabía que iba a ser el vicerrey, pero él ya se puso en funciones. ¿Por qué? Porque lo que escuchó es para él. A mí me revelaron un sueño, yo tengo, con esa información tengo que hacer algo. No es que es para cualquiera, no es que no tiene nada que ver conmigo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Estudiamos la semana pasada. ¿Cómo puede ser que el Paró lo saca después de 12 años de cárcel, lo saca de un calabozo a Yosef y lo nombra inmediatamente? Yosef le interpreta los sueños e inmediatamente lo nombra número 2 del mundo. Escúchame, ¿no tenía otro para nombrar? ¿Uno un poquito más preparado, un poco que sepa más? ¿Cómo es esto? Hay dos respuestas. Una la dimos la semana pasada,
que es que Yosef nos estaba enseñando, o mejor dicho, la Torá nos está enseñando a través de Yosef que la persona puede cambiar, y puede cambiar rápidamente, y puede cambiar radicalmente, que no hay anclajes, que la persona hoy está acá y no significa que va a estar siempre acá, que puede cambiar las cosas, se pueden cambiar hasta de maneras inimaginadas, como una persona que está en un calabozo y ahora termina siendo el vicerrey. Y la otra respuesta que dan, fíjense qué interesante, es que dicen que cuando Yosef estaba en el calabozo, ¿con quién estaba preso? Panadero y el... Muy bien, con 2 ministros. Dice, no pienses que no tenía idea. Tuvo una capacitación en el calabozo. Tuvo información ahí adentro que le iban contando qué hacía, qué no hacía, qué subía. Dice, hasta los que le pusieron al lado eran los que lo capacitaron a él para el día de mañana cumplir la función. Que eso también tiene que ver. Aparecen las personas que necesitamos alrededor nuestro. ¿Se acuerdan que estudiamos siempre? Cuando la persona está lista aparecen los maestros. Cuando él estaba listo, mismo en un calabozo, él ya estaba listo para manejar un país. Aparecieron los ministros que le comentaron y le fueron enseñando. Y acá tenemos un problema entre los hermanos de Yosef y Yosef, ¿no? Esto también es algo que tenemos que detenernos un minuto. Los hermanos de Yosef se enojan con Yosef, Yosef no se enoja con ellos piensan que él está haciendo la zona ra, ellos piensan que él actúa mal, él piensa que ellos actúan mal. ¿Y qué pasa? Cada uno cómo actúa, cada uno actúa de acuerdo a su punto de vista y a la información que tiene y a lo que él puede codificar, ¿no? Esta otra imagen también me gusta mucho, que es esta especie de rinoceronte que lo único que pinta es algo que tiene que ver con su propio colmillo, porque todos sus cuadros, porque es lo único que ve, porque lo que se ve es a sí mismo. Dice, Yosef no se mareó con eso. Yosef tenía una visión mucho más global. Yosef, por eso Yosef era el tzadik. Yosef pudo ver un plan nacional, donde otros veían toda esta confusión, si estaba bien, si era corrupto, si era prohibido, si estaba bien, si lo podemos matar. Hasta se terminaron convenciendo de que estaba bien matarlo. Los hermanos de Yosef hicieron un Beddín, y el Beddín se completó con Hashem mismo, porque ellos eran 9, se completó con Hashem mismo, y ellos estaban convencidos de que estaba bien matarlo a Yosef. Bueno, toda esta confusión, cuando la persona tiene la fuerza de la Torá, digamos, no digo que es algo que se adquiera en un día, era Yosef Atzadik, él esa confusión no la tenía, él entendía que había un programa mucho más grande, mucho más amplio, y por eso él no se enoja. Para ir terminando, quiero compartir con ustedes un mashal, un ejemplo, que escuché de una morada de una de mis hijas en la fiesta de graduación y me gustó mucho. Tiene que ver con el lápiz. Yo creo que traje alguno acá. Ustedes saben que en hebreo moderno a un lápiz se le dice el parón, pero en hebreo antiguo, en hebreo de la Gemara, se le dice etz. Etz porque es madera. En madera o es árbol. Etz también es árbol. Y la persona está comparada con el árbol. La Torá misma dice que Adam u etz asadeh. El hombre, ahí siento el olor a quemado, ¿de ahí? Ah, no, debe estar calentando algo allá entonces. Yo siento el olor a quemado. ¿Siento el olor a quemado? No. Bueno, la Torá dice que Adam u etz asadeh, que la persona es como el árbol del campo. Entonces el etz también les decía es el lápiz. Dicen que del lápiz también podemos aprender muchas cosas, y muchas cosas espirituales. Dicen que el lápiz, cuando lo compramos habitualmente, viene sin punta, y después tenemos que hacer el trabajito de sacarle punta. Y a veces el lápiz lo juzgamos si es grande, chiquito, mediano, gordo, flaco, pero el lápiz en realidad lo que nos importa que es lo que está dentro, lo que está dentro, porque lo que está dentro es lo que después hace que el lápiz se deslice y escriba como corresponde o no. El lápiz le podemos sacar una y otra vez punta.
explican que el lápiz es como la persona. Se va desgastando. Muy bien, se va desgastando, pero tiene la posibilidad de refinarse. Lo podés volver a refinar y lo volvés a usar. Y lo volvés a usar y lo volvés a usar una vez y otra vez y lo volvés a usar mejor. El proceso de refinamiento a veces puede ser doloroso. A veces hay que estar dispuesto a despojarse de esos pedacitos que salen cuando sacamos punta a un lápiz. El lápiz puede haber de muchos colores, puede haber de muchas formas, pero en realidad lo que importa es lo que dijimos hace un ratito, es lo que está dentro. Y el lápiz también tiene una ventaja. Vos podés escribir con el lápiz y si te equivocaste, es fácil borrarlo. Casi no quedan marcas. Puede quedar, si apretaste mucho, digamos, en general te permite borrar y te permite corregir. Te permite corregir y borrar y volver a sacar puntas hasta que terminás, digamos, con el lápiz que vos necesitas. Dicen, ese es el trabajo de la persona. La persona tiene que tomar conciencia que lo que importa es lo de adentro. Que la persona se tiene que refinar. Y tal vez tiene que pasar por una cosa, tiene que pasar por otra prueba, y tiene que pasar por otra prueba. Que a veces esas pruebas pueden llegar a ser dolorosas, claro que son dolorosas. Pero hay veces nos tenemos que ir despojando para terminar, digamos, convirtiéndonos, como decimos siempre, en la persona que nos tenemos que convertir, para que el lápiz se termine convirtiendo en el lápiz que se tiene que convertir. Si queremos cuidar mucho el lápiz y que no pase por el desafío de pasar por el sacapuntas, lo más probable es que en algún momento el lápiz no sirva más. El lápiz no cumple su función, el lápiz se queda a mitad de camino. La otra enseñanza que hay es que el lápiz solo no escribe. Hace falta alguien que lo agarre. Si la neyamá de la persona también necesita guías en este mundo y necesita guías y sostenes de Hashem mismo. Para que las cosas fluyan, no pensemos que las podemos hacer solitos. Necesitamos el contexto, necesitamos los demás. Y ese es un mayal, les decía, que escuché de una morá de una de mis hijas y a mí me gustó mucho, que creo que para terminar el ciclo de este año, la verdad que con algunas personas interactúo más, con otras personas se da, o nos conocimos hace menos e interactúo menos, pero con muchas personas que Baruch Hashem me tocó interactuar sin hacer nombres y sin hacer, digamos, descripción. Hubo gente que en este grupo que pasó desafíos muy serios este año, pero muy serios. Y Baruch Hashem los pasaron, les puedo asegurar, con total placer puedo decir que para mí pasaron la prueba desde un punto de vista espiritual. Yo no escuché quejas, no escuché maldiciones, bueno, no las escuché, tal vez dijeron en otro ambiente, espero que no, pero vi personas que tuvieron situaciones muy difíciles y las pasaron, digamos, con mucha integridad, sin enojarse, sin, como decía, sin maldecir, sin quejarse, sin sacarlo a Hashem de contexto, al contrario, pudiendo ponerlo a Hashem en el medio cuando vos decís, bueno, ¿de dónde sacó la fuerza para ponerlo a Hashem en el medio, en una situación tan difícil? Bueno, Baruch Hashem, creo que hoy como día del cierre de año lectivo, dos cosas. Primero es el cierre del año lectivo presencial. Besat Hashem, nosotros seguimos estudiando juntos virtualmente. Yo sigo grabando y mandando audios. Y la idea es que la Torah no se toma descanso. La Torah sigue, la Torah no para, la Torah continúa. La Torah es justamente eso, es lo que nos nutre, así como entendió Jacob que no podía ir ni siquiera a resolver un problema de hambre sin tener un espacio de Torah. Nosotros deberíamos asegurarnos, mismo que todos necesitamos descansar, irnos de vacaciones, relajarnos un poco, y no hay ningún problema con eso, pero asegurarnos de que haya una mínima cuota, por lo menos, de vínculo espiritual, que sabemos que así como el cuerpo necesita ese descanso, la Neyamá también necesita sus nutrientes. Entonces eso por un lado, terminamos el ciclo en lo que tiene que ver a vernos los jueves, pero seguimos virtualmente estudiando juntos. Y por último, les quería decir que Baruch Hashem, estoy muy contento, agradecerles a todos que vienen y que participan y que escuchan y me comentan y me dicen.
Muchas veces ustedes me dicen gracias a mí y yo les puedo asegurar que si ustedes no estuvieran acá y si ustedes no estuvieran escuchando, yo mismo estudiaría tal vez muchísimo menos de lo que estudio. A mí esto a mí me sirve mucho más de lo que ustedes se imaginan. Alguien puede pensar que digamos que yo estoy entre comillas haciendo acá alguna especie de favor. Yo les puedo asegurar que el hecho de que ustedes estén del otro lado y que estén haciendo preguntas y preguntas elevadas y comentarios y demás, a mí me genera un compromiso y un incentivo que si no, un día porque estoy muy cansado, un día porque tuve mucho trabajo y un día porque tuve poco trabajo, tal vez más de una de esas noches hubiesen seguido de largo. Así que soy yo el agradecido por la presencia, por la continuidad. La mayoría de la gente pudo sostener este espacio con mucha continuidad. Hay algunas personas que no pudieron venir hoy, nos avisaron, pero realmente a mí me pone muy contento y puedo decirles que Baruch Hashem están todos aprobados, todos graduados, y ahora vamos a hacer, ahora que todo el mundo aprobó, vamos a hacer un lejaim y nada, seguimos charlando. Muchas gracias. Gloria.